¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da gusto volverlos a ver en una semana más con una grabación y un programa del Centro de Oración del Sagrado Corazón. Hoy tenemos un tema muy importante que queremos compartir con ustedes. Se llama Memorias Traumáticas y les vamos a explicar por qué ese título y en qué consiste y cómo vamos a desarrollarlo en esta charla. Hoy tengo el gusto de que me acompañe en esta transmisión mi querida Almaneli Piñeiro, que es la directora del Centro de Oración de Tampico, aquí en la República Mexicana. Almaneli, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor para nosotros que estés con nosotros. Hola, Perla. Pues un gusto también volver a estar contigo y compartir pues estos temas tan importantes que nos ayudan mucho en nuestro crecimiento, pero sobre todo en nuestra sanación. Gracias por la invitación. No, al contrario, Almaneli. Les quiero comentar rápidamente, les quiero recordar, tal vez muchos de ustedes ya sepan, que nosotros, los centros de oración, conformamos una sociedad que se llama Centros de Oración de Nuestra Señora de Guadalupe. Está conformada por 15 centros. Es una sociedad internacional, ya que tenemos centros en Barcelona, Costa Rica, Nueva York, en Austin, Texas y en Del, Texas. Y tenemos aquí 10 centros de oración en la República Mexicana, que son Monterrey, Chihuahua, Delicias, Parral, Tampico, Torreón, Guadalajara, Querétaro, Puebla y México. En todos estos centros impartimos los talleres y buscamos y tenemos esa misma misión, ayudar a personas que necesitan ese acompañamiento, esa sanación interior a través de nuestro Señor y de nuestra Santísima Virgen María. Entonces vamos a comenzar. ¿Por qué este título? Nosotros, como seres humanos, desde el momento en que estamos en el vientre, tenemos experiencias no siempre gratas ni no siempre de amor. Y a lo largo de nuestra vida se van incrementando y esas experiencias, esas memorias traumáticas marcan mucho de nuestro comportamiento, de nuestras decisiones, de la manera en que nos relacionamos, en la manera en que demostramos nuestro amor, nuestra preocupación y nuestro afecto. Esas memorias traumáticas, repito, tienen que ser sanadas. Y uno de nuestros talleres, y estamos encaminados a eso, a que las personas puedan transitar por ellas de una manera diferente, en el amor de Dios, en la presencia de nuestro Creador, para que podamos sanarlas y de esa manera no sean para nosotros fuente de esclavitud o pues sí, malas relaciones, de malas decisiones en nuestras vidas. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas memorias traumáticas, Almanelli? Sí, Perla. Así es. Durante nuestra vida, pues vamos teniendo experiencias tanto positivas como negativas. Entonces, el ser humano, pues esas experiencias negativas quedan en la memoria, aunque sabemos que también por la propia naturaleza del ser humano, muchas veces la memoria pues ahora sí se protege y a veces no tenemos esos recuerdos. Yo les puedo compartir que durante parte de mi infancia había recuerdos que no tenía. Y sin embargo, gracias a estos talleres he podido, con la gracia de Dios, pedirle que me vaya ayudando a ir descubriendo esas heridas que yo tengo. ¿Qué pasa? Que obviamente es por gracia de Dios, porque Dios es un caballero, o sea, Él realmente nos va permitiendo ir recordando o descubriendo esas heridas poco a poco de acuerdo a cómo estemos preparados para poder enfrentar dichas heridas. Entonces es muy importante que en estos talleres nosotros, pues es parte de nuestro autoconocimiento, el conocer cuáles son esas heridas que nos han marcado, porque ahora como adultos nos hacen reaccionar, nos hacen estar a la defensiva, nos hacen estar teniendo a lo mejor no relaciones sanas, que es pues a la idea de lo que tenemos, ¿no? Y a lo que Dios nos llama, que estemos en este mundo para amar y porque así fuimos creados, fuimos por amor, para amar y ser amados. Y estas heridas pues nos impiden realmente pues tener
esa libertad para poder amarnos libremente. Entonces, esas memorias, si están presentes, hay una manera de poderlas trabajar. Gracias a estos talleres he descubierto algunas técnicas que hemos podido pues trabajar para poder identificar sobre todo esas heridas y tratar de ir a esas heridas, pero ya no de una manera yo sola como la niña interior dolida o indefensa, sino que por este proceso lo que hago es invitar a Jesús a que me acompañe en esos momentos para poder sanar esas heridas. Claro, yo los invito en este momento a que ustedes que nos están escuchando pongan sus comentarios en el chat. Todos nosotros, de alguna forma, más fuerte o diferente, hemos vivido y tenemos experiencias que no han sido agradables y que nos han conformado. Escríbanas en el chat. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones, sus experiencias y lo que piensan acerca de este tema. Y fíjense que una experiencia, una, una herida, un trauma, genera en nosotros muchos sentimientos. No es nada más el recuerdo de ellas, sino que nos dejan marcados a través de sentimientos que no sabemos en ocasiones de dónde provienen. Sentimientos de culpa, de no merecer, de miedo, de ansiedad, de enojo, de vergüenza. Y todos esos sentimientos que están ahí en mí, los manifiesto, quizá en una forma inconsciente hacia los demás. Por ejemplo, si yo viví por ciertas circunstancias sintiéndome culpable por un divorcio de mis padres, porque un hermano se murió, porque hubo problemas económicos en la familia, porque hubo abuso de cualquier tipo. Entonces, quizá pueda ser que yo como niña haya asumido equivocadamente que yo soy la responsable de ello y vivo con culpa. Y cada vez que alguien me comenta o me dice algo en la cual me sea señalada, me siento nuevamente desvalorizada, descalificada y culpable. Y entonces mi manera de anteponerme a ese sentimiento puede ser de mucha violencia, agresión, o que yo quiera imponer en un momento dado mi punto de vista fuertemente y me vuelva intolerante o impaciente ante las opiniones de los demás, porque en un momento dado de mi vida eso fue lo que experimenté. ¿Qué otro sentimiento piensas que surge a través de estas experiencias, Almanelli? Fíjate que hablando de los sentimientos o específicamente las emociones del miedo, de la culpa, el enojo, aparte de esos sentimientos, también nos está afectando pues físicamente en nuestra salud. Cuando esos recuerdos o esas experiencias que nos han marcado, obviamente también se quedan reflejadas en nuestro cuerpo, que no estamos conscientes muchas veces. Pero a veces, digo, por ejemplo, el hecho de haber vivido a lo mejor en la infancia alguna situación traumática, después ya de adulto, al escuchar a lo mejor un fuerte ruido, hasta no sé, puedes hasta sentirte así como que es asustada o espantada, pero fue realmente algo que viviste en la infancia. Entonces, cómo en el cuerpo también, pues, nos afecta nuestra salud física, todas esos recuerdos que no han sido sanados. En cuestión también emocional, espiritual, todas esas heridas pues nos siguen marcando y es importante pues poderlas identificar para poderlas trabajar. Uno de los sentimientos muy importantes también es la vergüenza. Si un niño fue objeto de bullying o de discriminación en su familia por algún tono de piel o por religión o por costumbres,
Él se siente avergonzado. ¿Y cómo va a responder? No con libertad de ser quien es, y su identidad se ve también dañada y lastimada, donde se va a querer esconder y va a querer utilizar máscaras para que en su entorno no vuelva a experimentar esa vergüenza que lo marcó o que me marcó y que repercute seriamente en mi persona. Por ejemplo, cuando ven el abuso mantiene a las personas en alerta, y vivir en alerta implica siempre estar viendo, escuchando, juzgando, criticando, viendo al otro. ¿Por qué? Porque carecí de esa protección y ahora pienso que tengo que protegerme de todo y de todos. ¿Ustedes se imaginan vivir en alerta durante tantos años? Claro, es un estrés. Y ahora las neurociencias nos están viendo que producimos cortisol, que producimos muchas sustancias a nivel cerebral, que tienen una repercusión directamente en los órganos. Por ejemplo, alguien que se siente atacado, naturalmente, fisiológicamente, el corazón va a latir más para mandar más sangre, con mayor presión, para generar esa energía que necesita para actuar, para defenderse. Y ese implica un desgaste. Y a la larga se presentan varias situaciones a nivel fisiológico, porque recordemos que no somos únicamente mente, únicamente cuerpo, también tenemos un espíritu, un alma que nos habla precisamente el Sagrado Corazón de Jesús del mes pasado, nos habla de ese corazón que siente, que sufre, que experimenta. Y si todo el tiempo está experimentando nuestro corazón eso, pues hay necesariamente consecuencias. ¿Qué podemos hacer entonces, Alma Nelly, ante esta situación que es real, que es científicamente comprobable y que nos enfrentamos a ella como seres humanos? Fíjate que aquí es importante estar observando nuestras reacciones, cómo es ante situaciones, ante personas también, qué es lo que me mueve al escuchar a alguna persona, qué es lo que dice, qué es lo que hace, porque es una manera de que yo me doy cuenta realmente qué es lo que yo estoy viviendo o qué es algo de lo que a lo mejor ni cuenta me doy y a veces me puedo encontrar con alguna persona que me está moviendo algo que yo viví en mi pasado. Entonces, ha pasado, ¿verdad? De que a veces ves una persona y algo te dice que te percibes algo y realmente es un recuerdo de lo que traes tú dentro de tu pasado. Entonces, aquí la invitación pues es a reconocer todas esas reacciones, esas emociones que nosotros tenemos y que no nos permiten ser de una manera libre. O sea, ¿qué es lo que me está atando a que no pueda yo manejarme de una manera libre conmigo mismo y con los demás? Entonces, aquí pues la invitación es a identificar, pero sobre todo, gracias a nuestra fe, pues nosotros sabemos que Jesús es el que vino a salvarnos, el que ya nos salvó. Entonces, la invitación es a permitirle a Él, a pedir la gracia de poder irnos a esos momentos de nuestra infancia o la adolescencia que nos haya dejado una huella muy fuerte, pedirle a Jesús que nos acompañe en esos momentos por medio de alguna meditación, con escuchar la lectura de la Biblia, ¿verdad? Irnos con un pasaje donde realmente podamos descubrir también que Jesús ya lo vivió, Él como nuestro modelo, como nuestra guía, Él nos va a enseñar de qué manera podemos pues trabajarlo y pedir sobre todo pues la gracia de poder también perdonar, que es una de las partes más importantes y que cuesta más trabajo, porque
finalmente fuimos educados por las personas que quisieron darnos lo mejor, pero pudieron lo que pudieron. Entonces muchas veces hay esas sensaciones de que me faltó o no me dieron o me dieron mucho. Entonces se genera a veces un resentimiento. Entonces las personas que nos educaron pues no nos dieron lo mejor que pudieron. Sin embargo, bueno, para eso está pedirle la gracia de poder perdonar, para poder pues trabajarlo, porque así como dice, somos personas integrales, no nada más el perdón nos va a ayudar para tener paz, una paz, sino que también hay estudios donde realmente cuando trabajas el perdón, muchas de las enfermedades se han hasta disminuido o inclusive se han quitado. Hay una experiencia de un matrimonio que estaba viviendo con una situación ya difícil en su relación y ya habían tomado la decisión de un divorcio y ella empieza a tener síntomas y empieza a ver que pues tiene una enfermedad y bueno, va a hacer sus chequeos y se da cuenta que pues realmente está empezando con un cáncer, ¿no? Entonces, esta persona al empezar a darse cuenta de que pues estaba acabando pues su matrimonio, su vida, empieza a hacer una reflexión de lo que ha sido su vida matrimonial y empieza a dialogar con el esposo y empieza a decirle todo, agradecerle todo lo que hizo por ella, agradecerle todo lo que hizo por su familia. Y fue algo tan importante para los dos, porque también él empezó a reconocerle a ella lo que había hecho. Y bueno, gracias a ese diálogo, gracias a esa convivencia, ella, cuando después fue a checarse al doctor, pues resulta que había cedido mucho la enfermedad, o sea, inclusive ya estaban por darla de alta, porque realmente todas esas, ahorita que decías, todo lo que se genera, el cortisol tan fuerte que son pues lo que el cuerpo está generando, pues obviamente eso nos está afectando en el cuerpo. Y en este ejemplo, realmente eso le ayudó muchísimo a poder bajarle su nivel de toda la preocupación que ella tenía y realmente pudo empezar su cuerpo a reaccionar de una manera favorable y pudo realmente continuar con su matrimonio. Entonces, y eso es algo de lo que nosotros pues podemos ver, ¿verdad? Lo que es el resultado de lo que es un perdón cuando te das cuenta que en la vida, pues sí, tenemos cosas difíciles, pero también ver la manera de cómo podemos hacernos conscientes de que hay muchas cosas que valorar, que dar las gracias, tan solo el estar ahorita que estamos viviendo esto, ¿verdad? El hecho de tener la salud, tener la vida, pues eso es una bendición de Dios y que a veces cuando estamos metidos en alguna situación, a lo mejor difícilmente nos damos el tiempo para agradecer. Y qué importante es tener un corazón agradecido, porque hay una frase que dice, un corazón que agradece nunca estará triste. Entonces, pues también es lo que, pues la invitación, ¿verdad? A seguir viendo esos heridas que tenemos para poder ir sanando poco a poco y sobre todo pedir la gracia de Dios para poder perdonar a quien tengamos que perdonar. Yo retomo esto que nos acabas de compartir, Anmaneli, que el primer paso es tomar conciencia de cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo y cómo estoy actuando en la vida. ¿Por qué? Porque ahí me va a dar algunas claves importantes para mi sanación. Fíjense que yo fui una mamá bastante gritona, bastante enojona. Llegué a darles nalgadas a mis hijos. Eh, me volví a veces muy intolerante a cosas que no tenían tanta importancia, ¿no? Al darme cuenta de cómo respondía yo a ciertas, pues, eventos de la vida normal de lo que es una familia, unos hijos, me di cuenta que yo había experimentado en la escuela, pues, un abuso de una maestra y que había sido difícil para mí, porque aparte de todo lo mantuve en secreto, porque consideraba que yo me lo merecía. Y yo quería
en mi interior evitarle eso mismo a mis hijos. Y la manera que yo tuve en ese momento, inadecuada, lo reconozco ahora, fue exigir mucho para que, buscando una falsa perfección, para evitarles el dolor mismo que yo había experimentado. Cuando yo me doy cuenta de ese abuso, entonces puedo, y como decías, Almaneli, muchas gracias, en este proceso que seguimos aquí en la sociedad de centros de oración de Nuestra Señora de Guadalupe, ir a ese evento traumático y pedirle a nuestro Señor que me acompañara y que me hiciera ver que ese era un problema de la maestra, que no era mi problema, que yo tenía 6 años, que por mucho que haya ocasionado, que no pudo haber sido incendiado la escuela o haber asesinado a alguien o haber golpeado a alguien, porque no fue. Fue una reacción de ella que yo no me merecía, y poder ver todas las cualidades y todo lo que soy a la luz de Dios, a la luz de Jesús, a la luz de María, y ver que esas memorias traumáticas que me habían descalificado, darme cuenta ahora que eran falsas, que eran producto de esa experiencia, pero que no eran válidas ni reales, no se basaban en la verdad. ¿Y por qué en Jesús? Porque recordemos que Jesús es amor. Él es el que sana. Entonces, si yo hago mi parte como humano, tomando conciencia, viendo la parte emocional que generó, cómo lo generó, en qué momento, y ya que lo tengo claro, entonces pedir la presencia, en este caso fue de Jesús, para que me mostrara a la niña real, no a la niña que yo había tenido en mente que yo era, sino esa niña con todos sus defectos también, pero también con grandes cualidades, porque como esa memoria traumática me marcó, hagan de cuenta que no nada más yo vi lo malo, me cegué a lo bueno, ¿no? Entonces, eso es importante. Y después, como decía Samanelli, acudir, ya que había yo hecho ese proceso, al perdón, ¿no? Reconocer, no justificar, ¿eh? No justificar, es que la señora, pues, que estaba traumada o quería que yo me portara muy bien o no quería el desorden, yo quería manejar el grupo de una manera muy buena y que tuviéramos un nivel de aprendizaje excelente. No justificarla, sino simplemente ver lo que en mí ocasionó, las consecuencias que tuvo en mí ese evento, y perdonar las circunstancias que se presentaron. Y de esa forma, perdonarme también a mí por haberme lo creído, ¿no? En ese momento, pues no tenía otra manera, pero después ya de adulta, haberme creído durante tanto tiempo esos sentimientos, esas características, esa identidad que yo me compré. Entonces, qué importante. Y la verdad, ¿no? Como dices también, Almanelli, poder ver después de este proceso, porque no es inmediato, para en mi caso no fue inmediato, poder eh, dar gracias, no por esa experiencia, ¿eh? Yo la verdad no agradezco esa experiencia, agradezco la capacidad que me dio Dios de aprendizaje, de crecimiento a raíz de eso. Eso lo hizo Dios. La maestra no lo hizo, eso lo hizo Dios. Esa gratitud que solo por su gracia pude yo ver las cosas de otra manera diferente. Después yo me convertí en maestra, yo fui maestra de secundaria de matemáticas durante mucho tiempo. Y también fui una maestra exigente, gritona,
muy amable, sí, muy amigable, pero al mismo tiempo también muy enojona. Y entonces, después asistí al Consejo Tutelar de Menores, a un voluntariado, donde mi intención, y espero que así lo haya tomado nuestro Señor, reparar en esos chicos algo de lo que quizá yo lastimé a otros cuando yo fui maestra, ¿no? Entonces también hay maneras de reparar. ¿Qué más nos puedes platicar, Almanelli? Mira, en referencia a eso también, Perla, un recuerdo doloroso lo podemos percibir de dos maneras, como una bendición o como una maldición, que es ahorita lo que nos compartías. Nosotros, yo estoy casada, tengo 4 hijos. Cuando estuvo un tiempo muy fuerte la inseguridad, salimos de aquí de Tampico, y nos fuimos un tiempo a vivir fuera. Y bueno, eso fue uno de los temas que obviamente en familia lo platicábamos, ¿verdad? Porque realmente fue en 3 días hacer maletas y irnos por lo mismo que estábamos viviendo. Y al pasar el tiempo, ya que estuvimos platicando en familia, pues llorábamos, reíamos, porque realmente pues, fue una manera muy abrupta para mis hijos, estaban adolescentes, entonces dejar familia, dejar amigos, la escuela, hasta novia tenía mi hijo, entonces sí fue un momento así muy difícil, sin embargo, el ver que estábamos en otra ciudad, que conocimos personas que realmente fueron unos ángeles para nosotros, y ver cómo pues Dios nos fue llevando así hacia ese lugar, cómo se dieron todas las cosas, y luego lo platicábamos en familia. Bueno, realmente esta situación que fue muy dolorosa, pero realmente fue una bendición o fue una maldición. Una bendición porque realmente lo vimos así, porque pudimos cada uno de tanto mi marido como yo y nuestros hijos, crecer de una manera donde pues se diste cuenta que puedes llegar a otra ciudad, encontrar gente buena, trabajar, estudiar, incluirte ya en otro círculo. Yo me metí, obviamente, llegué a la parroquia, empecé a catequizar. Entonces tuve muy buenas amigas que me acompañaron, que me tendieron la mano. Entonces, después pues un recuerdo doloroso, hay que cuestionarnos realmente si fue una bendición o ha sido una maldición, si eso que vivimos realmente fue tan dolorosa, pero nos ha hecho crecer, o realmente ha sido un motivo de no hemos podido crecer. Bueno, ahorita es momento para cuestionarnos. Ahorita tú nos compartes esto, qué hermoso, porque después de una herida viene, con la gracia de Dios, al perdonar, se puede convertir en un don, que dices tú, bueno, yo tuve esa situación con mi maestra y sin embargo, tú al sentir todo lo que viviste, pues obviamente al ser maestra tenías esa empatía o ese tacto de decir, ¿sabes qué? Pues voy a ser más especial con estos muchachos que fuiste tú a atender. Y bueno, eso es un regalo porque realmente ese sufrimiento lo has convertido en un don. Y yo creo que eso es la parte de la vida, ¿no? De reconocer esas heridas que nos han marcado, pero que con la gracia de Dios podemos ir sanando y convertirlo. Y hemos visto también muchos casos de un sufrimiento muy fuerte, cómo al ya sanarlo han podido transformar y ahora pues han un servicio o han formado congregaciones o han hecho más cosas para poder servir a los demás. Sí, es cierto, Manuel. Ahorita que estabas platicando tu experiencia, fíjate que también cuando estaban mis hijos adolescentes, estaban en la universidad ya. Mi esposo tuvo una situación económica difícil, en donde de estar los niños pues había coches, había viajes, se podían pagar las colegiaturas fácilmente. Llegó un momento en que pues se tuvieron que vender los coches, que no había siempre para la colegiatura, y pues mi hija y mis hijos tuvieron que aprender a andar en transporte público, aprendieron a tener que compartir, ¿no? Mi esposo, que antes se iban solos, ahora él se convirtió en transporte escolar, ¿no? En llevarlos en la mañana. Y en el momento fue difícil, la verdad, porque no queríamos que nuestros hijos pasaran por momentos
desagradables, vamos a llamarle así, porque pues de alguna manera la presión de las universidades era, si no pagas, no tienes derecho a examen. Entonces era ver cómo se conseguía dinero. Hay gente siempre linda en la familia que apoyó momentáneamente. Mi hijo tenía que ir a presentar y decir, tienes que firmar un pagaré, ¿no? Y tener que ir a poner, o sea, a hacer partícipe de esa situación y firmar, ¿no? El saber que lo que tenemos es una gracia de Dios y reconocer que le agradezco mucho que la providencia divina siempre está de nuestro lado. A lo largo de la vida, ya mis hijos son adultos, han tenido que también pasar situaciones ya de forma independiente, como es la vida, situaciones de falta de liquidez o de falta de empleo, ¿no? Y cómo esa experiencia que de alguna forma fue difícil familiarmente e individualmente, cómo los fortaleció para poder enfrentar en otro momento de sus vidas, decir, ¿no? Dios provee y vamos a salir adelante, como muchas veces, como en esta ocasión, salimos y después la situación cambió, pero mientras tanto es agradecerle a nuestro Señor que pudo Él sacar de una situación lo mejor, sacó lo mejor de nosotros, no sacó lo peor, sacó lo mejor. Entonces, ahorita me vino a la mente esta experiencia que tuvimos también en familia Almanele, ¿no? Y ¿qué es, ¿cómo sugieres que podamos llevar ese perdón al Manele? Pues una de las principales es hacernos conscientes, ¿verdad? Que realmente traemos algo ahí, porque a veces no le damos la importancia o queremos decir, no, ya pasó, ya es cosa del pasado, pero realmente si hay algo que nos detona o que nos quedemos, esos son los focos rojos de los que nosotros tenemos que ver. Si yo conmigo misma, sobre todo también si yo no tengo esa paz de decir, sabes que viví esa situación, pero todavía traigo cargando algo ahí, pues es momento de tomar esta responsabilidad propia, ¿verdad? De decir, bueno, me ha faltado un perdón, inclusive un perdón a mí misma, a lo mejor porque dejé de hacer o porque no hice o no dije. Entonces, es primero darnos cuenta realmente cuál es la situación por la que estoy pasando, ¿no? Y al hacerme yo consciente, pues ahora sí pedir la gracia, pedirle al Espíritu Santo que me ayude, que me ilumine para ver dónde está esa herida y sobre todo cómo puedo yo, pues irla sanando. Y si, por ejemplo, yo por circunstancias también a veces he escuchado, ¿verdad? En acompañamiento, que es que no quiero perdonar o no puedo perdonar porque es demasiado el dolor que traigo. Bueno, también hay que pedir esa gracia, decir, quiero querer, ahorita no puedo, pero quiero querer, ¿no? Entonces, también se vale, porque seres humanos, pues digo, cada uno sabe el dolor que estamos cargando, ¿verdad? Entonces, se vale también reconocer y decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer humanamente? Y si no, pues pedir la gracia, porque pues para perdonar sí se necesita pasar por un proceso. Y bueno, ya en otros talleres hemos escuchado, ¿verdad? Los invitamos a que vean las cápsulas que se han pasado anteriormente sobre el perdón, pero aquí lo importante es darme cuenta y trabajarlo. Y si es posible, pues ahora sí con las escrituras, donde Jesús, por ejemplo, lo que él vivió ante la cruz. En la cruz, él vivió realmente ese abandono, ese rechazo, y bueno, si nosotros por alguna circunstancia traemos alguna de estas heridas, podemos identificarnos con Él y pedir, así como Él pidió en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se dice muy fácil, yo sé que no es fácil, es un proceso, pero bueno, tenemos la esperanza de que Dios es Padre y lo que le pidamos, Él nos lo va a conceder. Y sobre todo porque Él nos quiere libres. Entonces la invitación es a buscar esa libertad interior. Claro.
Entonces, bueno, te agradezco mucho, Almaneli, que hayas estado con nosotros. ¿Con qué me quedo? Primero, todos tenemos memorias traumáticas, que a través de esas memorias traumáticas se grabaron en mí ciertos sentimientos fuertes, como ya les repetimos, culpa, miedo, vergüenza, enojo, y que de alguna forma van a salir y que yo puedo tener la capacidad de detectarlos recordando lo que yo experimenté y que es saber que en esas experiencias hay grandes cosas que tengo que abrirme para agradecer, ¿no? Les digo, no agradecer el evento. O sea, a ver, un niño abusado sexualmente, ¿tiene que agradecer que, que hayan abusado de él? No, no. Tenemos que agradecer todo aquello que se obtuvo de beneficios a raíz de ese evento. Alguien que tuvo problemas económicos, ¿va a agradecer eso? No, va a agradecer la fortaleza, la fe, va a darle la importancia que tiene la parte económica sobre otros muchos valores, como es la salud, la unión familiar, el apoyo, ¿no? Eso podemos agradecer y tenemos que expulgar, yo los invito a expulgar para poder agradecer lo que Dios en su misericordia nos otorgó a través de ese evento traumático, difícil y doloroso, ¿no? Pues, Maneli, ¿hay algo más que quisieras decirnos a nuestro auditorio que nos está escuchando? Agradecer también pues todo lo que dejan de hacer por escuchar y realmente invitarlos a que sigamos creciendo, que sigamos sanando, que sigamos pues ahora sí que descubriendo todo eso que traemos guardado en nuestro corazón y que a lo mejor no le hemos dado la importancia, pero pues nos sigue saliendo. Entonces, la invitación es revisarlo y trabajarlo para que seamos más libres y más felices. Y gracias por continuar con en estas charlas. Gracias, Perla, por la invitación. Un gusto. No, gracias a ti, Almaneli, y agradecemos a todo tu centro de oración, también a todos los que participan ahí por esta oportunidad, de esta labor que realizas allá en Tampico y que estoy segura que el Señor sigue dando frutos y sigue proporcionando a nuestro alrededor mucha sanación. Les quiero pedir que si por favor pongan like, si les gustó esta charla, que por favor se suscriban al canal. Le quiero agradecer a nuestro productor Alfredo Martínez por su ayuda, por su cariño y su comprensión para nosotros. Y les agradecemos mucho y estamos con ustedes cada 8 días con mucho amor. Gracias, Almaneli. Gracias, Perla. Saludos. Gracias, Alfredo.